para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Aleluya. En esta oportunidad quiero hablar de un tema muy importante. Es un tema que sé y entiendo bien el corazón de Dios, y es importante que el pueblo de Dios lo escuche actualmente, lo escuches ahora y atiendas a la voz del Espíritu, porque Él va a hablar a tu espíritu, Él va a hablar a nuestros corazones en este día, y Dios va a ministrar profundo en nuestros corazones. Así que estemos prestos como pueblo de Dios a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El tema que he elegido quizás no sea un tema muy lindo al escucharlo, pero quiero decirle que es muy bonito cuando nosotros podemos entenderlo y ponerlo por obra para recibir la bendición que Dios tiene detrás de todo esto. Voy a hablar acerca del Señor que castiga, Jehová Maqué, el Señor que castiga. Ese es el tema de esta mañana, y quiero pedirle por favor me acompañe a las Sagradas Escrituras y vamos a leer Ezequiel capítulo 7 versículo 9. Ezequiel 7 versículo 9 dice: miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que soy yo el Señor quien da el golpe. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla y ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno oye acerca de Maqué, Jehová Maqué, tiene que inmediatamente ir a la traducción. ¿Qué significa Maqué? Es un nombre hebreo. Ustedes saben que Dios tiene muchos nombres. Por ejemplo, Dios es Jehová Rafa, y Rafa significa el sanador, ¿verdad? Él es sanador. ¿Cuántos han experimentado la salud que viene de parte del Señor? Amén. También Dios tiene otro nombre como Jehová Tsidkenu. Jehová Tsidkenu es justicia mía. Él es quien hace justicia en nuestras vidas, ¿verdad? Jehová tiene muchos nombres. Jehová Roí, Jehová mi pastor, ¿verdad? Él es pastor nuestro, ¿verdad? Y así Dios tiene muchos nombres. En hebreo son muchos los nombres que se le dan a Jehová, al Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Jehová Maqué, el que hiere o golpea. El que hiere o golpea, eso significa Maqué, el que hiere o golpea. Es difícil hablar de un Dios que la Biblia lo describe como que es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice que Dios es amor. Y es difícil hablar de un Dios que hiere y golpea cuando la Biblia dice que Él es amor. Pero yo quiero que entendamos el contexto, porque para poder entender el tema hay que entender el contexto en el que Jehová hiere y golpea. ¿A quién hiere Jehová? ¿A quién golpea Jehová? La palabra de Dios nos muestra que hay una gran diferencia entre los que son enemigos de Dios y los que somos hijos de Dios. No es lo mismo ni es igual. Aunque en un momento determinado todos los que hoy en día por gracia y misericordia somos hijos de Dios, por cuanto recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que es lo único que nos garantiza a nosotros el haber salido de ser simples criaturas y venir a ser hijos e hijas de Dios. En otras palabras, estoy tratando de decir que hay un concepto en el mundo que uno ha escuchado muchas veces, donde la gente dice todos somos hijos de Dios. Es un concepto equivocado. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Y en el contexto está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo. En el principio era el verbo, dice el capítulo 1 verso 1, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y está hablando de Jesús, Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra a salvar a los hombres. Amén.
Así que si vino a salvarlo es porque estábamos ¿cómo? Perdidos. Sin lugar a dudas, dice la Biblia que en Adán todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. De manera que todas las criaturas, hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, no importa la edad cronológica que tengamos, todos, mientras no hemos recibido a Jesús, somos simples criaturas de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús, venimos a ser hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces Dios tiene un trato diferente para los que son enemigos de Dios, porque la Biblia dice que antes de venir a Jesús todos éramos enemigos de Dios. En el pecado de Adán nos constituimos en enemigos de Dios, quedamos separados de Él y venimos a ser enemigos de Dios. Pero Dios, que nos amó tanto esta creación, que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Por eso ustedes miran la bondad de Dios manifiesta todos los días, en cada momento, en cada lugar. Dios queriendo salvarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Entonces por medio de Jesús nos constituimos en hijos, dígalo conmigo, por medio de Jesús nos constituimos en hijos de Dios. Amén. Así que es importante esto porque hay una gran diferencia entre enemigos de Dios e hijos de Dios. La ira de Dios viene sobre sus enemigos, así enseña la palabra de Dios. Veamos Nahum capítulo 1 versículo 2. Nahum 1:2 dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen, de todos los enemigos, y persisten en su furia contra sus enemigos. Entonces note que Dios, a quien castiga, a quien hiere y golpea, Jehová Maqué, es a quién, ¿a quiénes? A sus enemigos. Dígalo conmigo: Jehová Maqué golpea y hiere a todos sus enemigos. Es importante ese concepto porque Dios no va a golpear y a herir a sus hijos. En el sentido de golpearlos para destruirlos y herirlos para matarlos. Él no va a hacer eso con sus hijos. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso con su creación, pero también tiene un plan perfecto y maravilloso con sus hijos. Amén. Entonces yo quiero que vayamos entrando en materia y poco a poco nos vayamos adiestrando a lo que vimos. Vimos un verso que dice que Dios se llena de ira. Y qué tremendo es la ira de Dios. Ustedes saben que la Biblia habla de 2 días proféticos: el día de Cristo y el día de Jehová. El día de Cristo es un día glorioso para la iglesia del Señor. Es el día en que un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá eso, y seremos transformados. Y luego que los que murieron en Cristo o durmieron en Cristo resuciten, nosotros sufriremos esa transformación y junto con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con Él. Ese es el día de Cristo, día glorioso que la iglesia anhela, busca y espera por mucho tiempo. Pero hay otro día que es el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día? Ese es un día de venganza. Ese es un día de la ira de Dios. La Biblia dice que ni aun los valientes podrán estar delante de Dios de pie. Ni aun los valientes estarán de pie. Y será un día de juicio, será un día de condenación, un día en que Jehová Maqué se va a manifestar con toda su ira y va a golpear a todos sus enemigos. Así que será un día tremendo el día de Jehová. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Note usted, Dios muestra su ira desde el cielo sobre los que son pecadores y perversos. Una cosa es ser un simple pecador y otra cosa es añadirle esa otro calificativo: perversidad. Es aquel que no solamente
está haciendo algo en contra de los mandamientos de Dios y en contra de la voluntad de Dios, sino que lo hace con saña, con premeditación, con alevosía. Es aquel que lo que está haciendo lo hace a conciencia de lo que está haciendo y lo hace con un fin destructivo, con un fin de dañar, con un fin de dividir, con un fin de trastocar el orden que Dios ha establecido. La Biblia dice: Dios entonces manifiesta su ira sobre los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Es gente que trastoca la verdad de Dios a través de su perversión. Y la Biblia dice que Dios va a mostrar su ira. Yo quiero simplemente mencionar algunos casos de los últimos que están aconteciendo en el mundo, para que usted se dé cuenta de la perversidad del ser humano, hacia dónde ha ido. Si usted mira el contexto de Romanos capítulo 1, se va a dar cuenta que allí está hablando Dios de personas que se dieron tanto a su depravación moral y que se dieron tanto a su condición pecaminosa y añadieron perversidad a su pecado, al punto que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente para que hicieran toda clase de mal, pero al final sabiendo que Jehová Maqué se va a manifestar y los va a golpear y los va a herir. Entonces Dios ha permitido que mucha gente, que habiendo conocido a Dios, no tomó en cuenta a Dios. Oiga, es gente que no es que ignora que existe Dios, saben que hay un Dios, pero quieren seguir en su perversión, quieren seguir en su pecado, quieren ignorar a Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios para nada. Y entonces ese tipo de gente es entregado a una mente reprogramada para el mal, y Dios lo permite para al final destruirlo, porque Jehová Maqué sin lugar a dudas los va a herir y los va a destruir. Por eso la escritura es muy clara. Miren, recientemente en Irán se aprobó una ley, la ley de la pedofilia e incesto. Ustedes saben que hoy en día se habla mucho de la pedofilia por muchos escándalos que ha habido entre los sacerdotes de la iglesia popular. Grandes escándalos han salido a la luz pública en nuestro país y fuera de nuestro país, en el mundo entero. Hace poco entrevistaron al padre Alberto y él, en una entrevista pública, dijo que la iglesia de donde él había salido, ustedes saben todos cuál, había declarado que realmente ellos estaban en conocimiento de todos los sacerdotes pederastas y pedófilos y de todo el pecado que ellos cometían. Y ellos lo saben, y ellos saben inclusive de sacerdotes homosexuales, y ellos saben inclusive de sacerdotes que han roto el voto que ellos mismos establecieron un día de ¿cómo se llama? De no tener otro esposo, otra esposo que no sea el Señor. Y ustedes saben, es algo que no se los impuso Dios, lo impusieron ellos en su doctrina, porque es una doctrina que no viene de Dios. Por supuesto, eso de que el hombre no se case. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso Dios le hizo una ayuda idónea al hombre para que se casara. Así que el matrimonio fue un invento de Dios, no de los hombres. Fue Dios el que quiso unir a un hombre con una mujer con el propósito de que se reprodujeran y formaran una familia, y esa familia fuera bendecida a través del propósito eterno de Dios. Dios es un Dios de familias. Y ustedes saben, en Irán actualmente, hace muy poco tiempo, se aprobó una ley de pedofilia e incesto, donde se permite a los padrastros o a los que están casados con una mujer y heredan un hijo de la esposa, ustedes saben, padrastros vienen a ser, puedan casarse con sus hijas, o puedan practicar la pedofilia, que es el excitamiento que provoca
el desnudarse delante de un niño, delante de una niña, y permitir que a través de juegos sexuales tanto el niño o la niña se excite y la persona también. Eso se llama pedofilia. Y eso hoy en día es una ley aprobada en Irán. O están por aprobar en Irán, donde se ha puesto en la vista del mundo entero la famosa o supuesta seriedad que mantienen los líderes que gobiernan esa nación, Irán. Y ahí vemos en esa noticia de prensa que el presidente Hassan Rouhani dio el visto bueno para la aprobación de dicha ley. Entonces esos hombres se pueden casar con niñas de 13 años que son sus hijastras, de manera que inmediatamente un padre se mete con una hija. Eso se llama ¿cómo? Incesto. Y lo otro, el simplemente utilizarla a ella como una herramienta de excitación sexual, eso se llama pedofilia. ¿Me estoy dando a entender? Así que miramos nosotros cómo está el mundo. Recientemente Irak, otro país muy cerca de Irán, Irak, de donde nació Babilonia, o de donde viene Babilonia, ¿sí? Irak, en el día 27 de marzo del 2014, o sea, hace unos días apenas, estamos en abril 6 hoy, 27 de marzo, Irak será el primer país del mundo en legalizar la pedofilia. O sea, mientras se está hablando en Irán de pedofilia y que se acepte y el presidente aprueba que esa ley sea aprobada, ya en Irak oficialmente fue aprobada la ley de la pedofilia. Para que ustedes vean cómo anda el mundo. La Biblia dice que los postreros días serán como los días de Lot. ¿Cuántos recuerdan a Lot? Lot era ¿quién? El sobrino de Abraham. La Biblia dice que en un momento determinado se separaron ambos. Abraham le dijo: tú eliges el lugar donde tú quieres dirigirte y donde quieres ir. Si tú vas al norte, yo me voy a ir al sur. Si tú vas al este, yo me voy a ir al oeste. Nos vamos a ir en sentido contrario. Y tú vas a escoger el lugar. Y lo puso a escoger primero. Y él dirigió su mirada hacia Sodoma. Todos conocemos ese texto. Todos conocemos perfectamente el pasaje. Y todos conocemos el fin de Sodoma. ¿Cuál fue? ¿Y cuál fue el fin de la familia de Lot? Cuando Dios, por gracia y misericordia manifestada a su amigo Abraham, envió emisarios hacia Sodoma para sacar de aquel lugar a los sobrinos de Abraham, que estaba perdido en Sodoma, pero que Dios quería salvarlo y quería salvar a toda su familia. ¿Sí? Tal era la perversión en Sodoma que la Biblia dice que desde el más grande hasta el más chico, todos se pararon en la puerta de Lot a tumbar la puerta. Querían entrar para tener relaciones sexuales con los dos ángeles que habían ido a avisar a Lot y a su familia para que escaparan del juicio que sin lugar a dudas se manifestaría en Sodoma y en Gomorra. Así que Jehová Maqué manifestó su ira cuando el hedor del pecado subió a las narices de Dios, como ocurrió en los días de Noé. La Biblia dice que el pecado de los hombres era mucho sobre la tierra y solamente Noé era varón justo sobre la tierra. Y Dios decidió destruir toda la tierra por causa del pecado de los hombres. Así que notamos la manifestación de Jehová Maqué desde el inicio, desde el Génesis. Mostramos que Dios se ha manifestado hiriendo y golpeando a los pecadores que han manifestado su pecado abiertamente, ¿verdad? Y que se han manifestado con perversión en medio de su pecado. Entonces yo quiero que nosotros miramos esto. En el capítulo 1 de Romanos se nos está hablando entonces en el contexto de hombres y mujeres que dejaron el uso natural. ¿Y por qué hablar de este tema? ¿Y por qué mencionar estas cosas? Porque eso es lo que estamos mirando en estos días. Esta mañana muy temprano alguien me dejó llegar una noticia de CNN en español, donde dice que por primera vez la Iglesia Católica estaba bautizando a la hija de dos lesbianas. ¿Sí? Estamos mirando un tiempo muy particular donde el homosexualismo y el lesbianismo va creciendo en forma vertiginosa en el mundo entero. De hecho, notamos nosotros
cómo los Estados Unidos, Norteamérica, ha ido aprobando en sus estados, cada vez más son los que van aprobando la ley del matrimonio homosexual y lésbico, ¿verdad? Así que vemos que eso ha ido creciendo y se ha ido expandiendo no solamente en los Estados Unidos, sino en Centro, Suramérica y otros países de Norteamérica como México también, ya también ha estado dando curso a esto de la ley de casamiento de homosexuales y lesbianas. Miren la noticia de CNN en español del día 14 de febrero 2014. Facebook ya no te pedirá que te registres estrictamente como hombre o mujer. Ahora le permite a sus usuarios de Estados Unidos elegir entre más o menos 50 opciones adicionales. Miren alguna de esas opciones: transgénero, cisgénero, fluido, intersexual, transfemenina, transmasculina. Hasta Caribe Trans van a mencionar ahí. Persona trans, género variante, género indefinido, doble género, andrógino, pangénero, transexual. Esos son apenas parte. Mencioné solamente 13 de los 50 términos con los que una persona podrá registrar su preferencia sexual. Ya no solamente masculino o femenino, ya la gente, por ejemplo, un transexual es aquella persona de un sexo que se cree que pertenece al otro sexo. Ahí vi una noticia en Chile de un cirujano que él dice que está ayudando a Dios porque Dios se equivocó en meter a hombres en estuches de mujeres y a mujeres en estuches de hombres. Entonces él está dando una ayuda a esas personas, está ayudando a Dios porque él está cambiándole el sexo para el sexo que la gente está prefiriendo tener, ¿verdad? O sea, el hombre que se siente mujer, pues lo castran, le llevan sus testículos y sus órganos genitales y le hacen una vulva para que parezca mujer, y le ponen hormonas para que le crezcan los senos, y bueno, y ellos están felices porque ellos están ayudando a Dios, entre comillas 7 veces subrayado. Mire hasta dónde ha llegado la perversidad de este mundo, hacia dónde está llegando la perversión en el mundo entero. Entonces ya vemos que en Romanos Dios envió un juicio por causa de que el pecado iba acompañado de ¿qué cosa? De perversión. Y hoy en día estamos mirando que el pecado está llevando perversión sobre sus hombros, y ambos están encaminando a la raza humana hacia la perversión y hacia la perdición. Yo quiero decirles que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está interesado en salvar a toda la humanidad. No es Dios, escuche, no es Dios el que hace que una persona nazca homosexual. No está demostrado ni siquiera científicamente que una persona ni herede de sus familiares por rasgos físicos, porque en su ADN trae ya descrito que va a ser homosexual. Eso no es cierto. Es el pecado o de sus padres o de ellos mismos el que los lleva hacia ese camino, hacia ese destino. ¿Me estoy dando a entender? Así que la homosexualidad y el lesbianismo vienen como fruto del pecado, sea de los padres o de los antepasados en 4 generaciones anteriores, o de las mismas personas. Amén. Muy bien. Miremos a Romanos 1, versos 26 y 28 al 28. Dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. ¿Cómo le llama? Pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al tener relaciones, al tener sexo unas con otras. Eso se llama lesbianismo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres.
Voy a detenerme aquí para decir solamente esto que está en otro contexto. Cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, una de las razones era porque en Sodoma había abundancia de pan. Sin embargo, habiendo abundancia de pan, había mucha gente padeciendo hambre. Hoy en día vemos un mundo donde supuestamente hay mucha abundancia, pero esa abundancia la tienen unos pocos, mientras hay una gran cantidad, una gran multitud que se muere de hambre. Mire, para que usted vaya haciendo el paralelismo, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, lo hizo por una causa, por una razón, que será la misma por lo cual Dios va a volver a destruir la tierra otra vez. Cuando digo que Dios va a destruir otra vez la tierra, es porque en otras ocasiones ya Dios lo hizo. En los días de Noé, Dios destruyó la tierra por causa del pecado y la perversión que había sobre la tierra. En el caso de Sodoma y Gomorra, exclusivamente fueron dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero en el caso, nuevamente, cuando Dios va a destruir al mundo otra vez, ya no lo va a volver a hacer por agua. Para eso puso un arco iris, para dar como señal del pacto que Dios hizo con los hombres. No lo voy a volver a destruir por agua. Pero cuando Dios vuelva a destruir la tierra, la va a destruir por fuego. Ahora, ¿por qué causa la va a destruir Dios? Por el pecado y la perversidad sobre la tierra de los hombres y mujeres que le dan la espalda a Dios y no quieren nada con Dios. La pregunta del millón: ¿y qué va a pasar con los hijos e hijas de Dios? La Biblia declara: seremos salvos de la ira de Dios. Así que eso no nos debe a nosotros de poner a temblar. Al contrario, debe de invitarnos a consagrarnos al Señor y a permanecer en el Señor, porque ha valido la pena. En primer lugar, el precio que Dios pagó para rescatarnos. ¿Saben cuál es el precio que Dios pagó para rescatarnos? Dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el precio que Él tuvo que pagar fue dejar su trono de gloria, dejar su grandeza y su majestad que tenía en el cielo, para venir a esta tierra, humillarse hasta lo sumo y hacerse siervo de todos y cada uno de nosotros, y a través de su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, darnos la salvación y la vida eterna. Yo creo que eso se merece un gran aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces note, vuelvo al texto que estoy leyendo. Entonces note lo que dice aquí este verso. Dice: y como consecuencia de ese pecado, del lesbianismo y el homosexualismo, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Te das cuenta? Cuando la gente llega a creer que eso de Dios no existe, dicen muchos. Bueno, si Dios existe y como Él es amor, Él nos ama con todo nuestro pecado. Yo quiero decir esto: si bien es cierto que Dios ama al pecador, Dios no ama el pecado que practicamos los pecadores. Dios aborrece el pecado que cometemos los pecadores. ¿Me estoy dando a entender? Eso es importante que lo sepamos, porque podemos constituirnos a través de la rebelión, a través de la desobediencia, en enemigos de Dios nuevamente. ¿Se da cuenta? Entonces mire, los hijos de Dios somos salvos de la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:9: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios toda. ¿Se da cuenta? ¿Puede usted glorificar al Señor por eso? Señor, gracias que tú nos justificaste.
que por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario y que nosotros recibimos y aceptamos el día que te confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, tú nos librarás de la ira venidera. ¡Qué bendición tan grande! ¡Aleluya! ¡Qué gozo tan precioso saber que no fue porque éramos muy inteligentes que elegimos nosotros el ser salvos! Que fue una gracia de Dios el alcanzarnos, el hacernos reconocer nuestro pecado por medio de su Espíritu, convencernos que necesitábamos a un Salvador, revelarse a nuestras vidas y traernos a la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué gracia y misericordia! Sea bendito su santo nombre. Miremos Romanos 5, 1 y 2. Dice de esta manera: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. ¿Cuántos tienen paz en este lugar? Los justos, solamente los justos podemos tener paz en medio de la tormenta. Solamente los justos podemos tener paz cuando en el mundo todo el mundo se está volviendo loco. Hermanos, si la carestía llega a nuestras casas, y muchas veces nosotros quizás no tenemos tampoco para comer, pero tenemos a un Dios que suple nuestra necesidad de conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Quizás no tenemos para hacer otras cosas, pero Dios está allí cuidando de nosotros y haciendo que permanezcamos tranquilos, confiados en Él. Que nuestra confianza puede estar con Él, no importa el turbión de la vida que esté abatiendo nuestro corazón. Amén. No importa si vienen las enfermedades, no importa si vienen las crisis naturales o materiales, no importa si vienen las crisis de todo tipo. En el Señor podemos tener paz y podemos estar confiados. Amén. Dice entonces, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Cuántos están esperando eso? Qué bueno, qué maravilloso. Ahora yo quiero que ustedes y yo miremos algo que es sumamente importante. Dios disciplina a sus hijos. Así que toca a la persona que está al lado suyo y dígale: Dios disciplina a sus hijos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6 dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Así que si nos portamos mal como hijo, nuestro Padre Celestial nos va a dar chao, chao por la colita. Pss, pss, pss. Así que procuremos portarnos bien delante de Dios, porque al final, si te portas mal y Dios te disciplina, es para bien. Porque la disciplina, aunque al principio no parece ser de mucho agrado ni para nadie, ni para el que la padece, ni para el que la pone. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Alguna vez le ha tocado a usted disciplinar a su hijo? ¿Usted se siente contento de disciplinar a su hijo? No, ¿verdad que no? Nos duele tener que darle su buena pela cuando se lo merecen. Nos duele cuando tenemos que coartarle algunas salidas, cuando han desobedecido, cuando han hecho algo que no es correcto, cuando ha faltado el respeto, cuando han hecho algo que no está bien. A los padres nos duele poner en disciplina a los hijos. Y a los hijos les duele que los padres los pongamos en disciplina. A ver cuántos son hijos aquí. Todos somos hijos y a todos nos duelen el momento en que nuestros padres nos ponen en disciplina. Pero al final, yo les aseguro que aquí hay gente que podría decir: bueno, mi papá y mi mamá me controlaban con una mirada. Y si yo hacía algo, me decía: no te preocupes, que llegamos a la casa con una seña. Y cuando llegamos a la casa, aquí hay gente que pueden testificar y decir: miren, yo hacía una travesura durante el día
y me iba a acostar. Y después yo estaba acostadito, tranquilito, sentía una lluvia de correazo, uno atrás de otro. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es esto? Usted se recuerda lo que usted hizo en la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de la noche y en la mañana fue que usted hizo esa travesura y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y mucha gente hoy en día puede decir, por esa disciplina no soy yo hoy un delincuente. Por esa disciplina de mis padres, cuando me dijeron el día que, mire, usted se queda en calzoncillo en su casa y no sale de ahí el día entero, y de aquí a allá, y no va a ver televisión y no va a hacer nada. Hermano, por esa disciplina muchos de nosotros caminamos hoy en día rectamente y recordamos esa disciplina con agradecimiento y decimos gracias, Señor, por la disciplina que nos pusieron en un día determinado. Hermano, porque es necesario que le pongamos freno a nuestros hijos y que les digamos eso no está bien y que no nos sonriamos con sus soquetadas y les digamos, mire, eso no está correcto, usted está haciéndolo mal, y lo disciplinemos. Ahora yo le voy a explicar de dónde viene la palabra disciplina, porque algunos entienden que la disciplina es darle una pela cantada a su hijo. Yo te he dicho que no hagas eso. Y algunos entienden que es ponerlo a ver a Dios comiendo arroz. Y lo agarran por aquí, miren, y lo suben por aquí, para que vea a Dios comiendo arroz. ¿A cuánto lo pusieron a ver a Dios comiendo arroz? Y lo vio. Algunos se llegaron a creer que las orejas como que no se rompen. Miren, hermano, ¿saben ustedes que esto es un cartílago que se puede romper? Pero hay padres, miren, que agarran así, y lo aprietan por la oreja y se la doblan a los hijos. No. La Biblia dice que el padre, la madre debe de castigar a sus hijos, pero con vara. O por las nalgas o por las piernas. Usted le da 2 varazos a un muchachito que se está portando mal por las piernas, por las canillas. O 2 correazos. Para que se comporte. Aunque llore, aunque truene, aunque ventee. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso para su bien. La Biblia entonces dice que al que Dios toma por hijo, lo disciplina. Y todo el que recibe como hijo, entonces Él lo va a castigar. Y en Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y poderosa, dice esta versión, nueva traducción viviente. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Entonces note la herramienta que Dios va a utilizar para disciplinarnos: su palabra. Debería de ser la misma herramienta que nosotros utilicemos. Pero algunos tomaron literal eso y agarran su Biblia y buscan la más pesada que tienen en su casa y le caen a bibliazo a los muchachos. Pim pam, pim pam, pim pam. 4 bibliazos con una Biblia de este tamaño que tienen en su casa, en la cabeza. Y ya ustedes saben, los muchachos no quieren saber del evangelio, porque esos son unos padres abusadores que con la Biblia me daban en la cabeza 4 tallazos. ¿Cómo voy yo a leer este libro con el cual me han dado tanto golpe? ¿Verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de no utilizar incorrectamente los conceptos bíblicos. Cuando la Biblia dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos sirve como instrumento para disciplinar a nuestros hijos, nos indica cómo hacerlo, porque ella es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para corregir a la persona, ¿entiende? Pero no es para golpearla con ella, no es para agarrar el libro y darle cuatro librazos por la cabeza para que entienda. La palabra disciplina viene de una palabra griega que es paido, que significa instruir, corregir y enseñar. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de discipular. Hablamos de instruir. Mire, venga acá. Usted sabe que lo que usted hizo estaba mal. Sí. ¿Y qué usted cree que usted se merece por eso que usted hizo incorrectamente? ¿Cuántas veces yo le dije a usted que no hiciera lo que yo le estoy corrigiendo ahora?
Muchas veces. Entonces, ¿qué usted se merece? ¿Saben por qué yo les digo esto, hermano? Porque algunas personas no han entendido el concepto de disciplinar. Algunas personas descargan su ira sobre los hijos. Y note que Dios no descarga su ira sobre los hijos. Él descarga su ira sobre los enemigos. Sus hijos no son sus enemigos. De manera que no debemos descargar nuestra ira con nuestros hijos. ¿Saben por qué descargamos nuestra ira con nuestros hijos? Por dos razones. O porque nuestros padres hicieron eso con nosotros, y nosotros que dijimos que nunca íbamos a hacer eso con los hijos, en lo que condenamos y juzgamos a otros, en eso nos condenamos a nosotros mismos. Lo que dijimos que nunca haríamos de ellos, lo repetimos nosotros. En segundo lugar, lo hacemos porque no tenemos dominio propio y no sabemos decirle a nuestros hijos, mire, no haga eso, y explicarle por qué no deben de hacer eso. Entonces muchas veces le decimos, no hagas eso. Fulano, te dije que no haga eso. Oye, que no haga eso. Y la cuarta vez que se lo decimos, con lo que tengamos en la mano, no sé si un palo, si una piedra, si lo que sea, le damos un tablazo o un vejigazo al muchacho para corregirlo, y quitamos la ira, la cuerda que nos da el que nos hayan desobedecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no quiere que corrijamos así, de esa forma, a nuestros hijos. Amén. Entonces miremos esto. La palabra disciplina viene de instruir, de enseñar y corregir. Veamos algunos métodos de Dios. Ya vimos que Dios utiliza su palabra para hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de Jonás? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Desobedeció qué? La palabra de Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Palabra de Jehová que vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿Le habló Dios a Jonás, sí o no? ¿Y qué hizo Jonás? Ah, está bien, Señor. Amén, dijo. Muy bien, Señor. ¿Cómo no? Voy a ir a Nínive. Este está loco. ¿Qué es que voy a ir a Nínive? Y agarró un barco para ir en dirección contraria. Si usted agarra un mapa, usted se va a dar cuenta que Nínive y Tarsis, que era el lugar hacia donde él se dirigió, son lugares totalmente opuestos. Agarró un barco desobedeciendo la palabra de Dios. Y Dios permitió que agarrara barco, porque Dios pudo haber dicho, ya no hay más cupo en este barco, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Miren, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? A veces nosotros le decimos a Dios, sí, Señor, yo voy a ir. Y después encontramos una oferta para irnos de viaje en la fecha que le dijimos a Dios que íbamos a ir. Y después que le dijimos a Dios que íbamos donde íbamos, decimos, no, yo no voy para allá, yo voy para otro lado. Quizás no sea con la misma intención que Jonás, pero Dios permite que agarremos vuelo, que agarremos barco, que agarremos cualquier medio de transporte que nos lleve, que haya cupo para nosotros y que lo haya en primera clase y nos durmamos. Porque él encontró en su calabozo, en su camarote, y se durmió tranquilamente. Y Dios levantó una gran tempestad. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás? Y ya ustedes saben. Y ahí comenzó todos los marineros del barco, cada uno a su dios. ¿Cómo se llaman esos dioses? Bueno, ustedes saben. Fulano, ayúdanos que nos estamos ahogando. Y eso después de hacer todo lo que ellos como marineros tenían que hacer para que la embarcación no se zozobrara, porque ellos estaban asustados con los vientos, las olas, y la tempestad que estaba allí, y ellos estaban haciendo lo que humanamente ellos sabían hacer como marineros, pero cada vez se ponía más fuerte la tormenta. Entonces ellos comenzaron a llamar a sus dioses, y cada quien llamaba a su dios, pero no había respuesta. Y alguien dijo, pero vengan acá, hay uno que no está aquí, que está durmiendo, vayan a despertar a ese. Y fueron a despertar a Jonás. ¿Y tú qué estás haciendo durmiendo aquí? ¿Qué le has hecho tú a tu Dios? Ya ustedes saben. Yo no sé si a alguien aquí Dios le está hablando o le ha hablado en algún momento en que ha agarrado la de Villadiego y lo encuentra a Dios metido en una discoteca y le dice, ¿usted qué hace aquí?
Yo oí un hermano que me contó su testimonio un día con la cabeza para abajo moqueando. Mire, pastor, yo me fui a meter ahí. Y después yo estaba metido ahí. Llegó uno que me conocía y me dijo: ¿tú no eres evangélico? ¿Qué tú buscas aquí? ¡Qué vergüenza, pastor! Mire. Y comenzó a llorar. Y yo, bueno, usted se lo buscó. Hay gente que los marineros del barco son los que los ministran. Gente inconversa. Porque cuando tú estás en el plan y el propósito de Dios, Dios va a levantar hasta una piedra para que te hable. Y para que te coloque en el lugar correcto. ¿Saben después dónde terminó Jonás? Después de estar en el vientre de un pez. Y después de haber ido al Seol, porque se murió, lea la historia bien. Se murió dentro del vientre del pez. Dios le dio una segunda oportunidad. Y el pez lo vomitó en una playa donde tuvo que caminar 50 kilómetros a pie hacia el lugar donde Dios lo había mandado, para ir a decir el mensaje que Dios le había mandado a esa ciudad. Bueno, el que quiera saber de la historia de Jonás, léase el libro de Jonás, que está en la Biblia. Es un libro cortico, solamente tiene 4 capítulos. Entonces Dios puede usar métodos diferentes. Comúnmente Él se vale de su palabra. ¿Saben que dice la Biblia que la Biblia es como un espejo? Y que cuando nosotros nos paramos ante la palabra de Dios, es como si nos estuviéramos mirando. ¿Cuántos se vieron ante el espejo esta mañana? Y yo le hago una pregunta: ¿para qué usted se mire en el espejo? Para corregir lo que está defectuoso. Yo tengo demasiado barba, necesito afeitarme. No, yo tengo desaliñado la pestaña, déjame ponérmela bien. Déjame peinarme, ¿verdad? Que estoy todo desaliñado. Para arreglarse, ¿sí o no? Para eso deberíamos verlo en el espejo de la palabra. Para arreglarnos. Dios en otras ocasiones puede utilizar a creyentes y a veces hasta inconversos, como hizo con Jonás. Y en el libro de los Salmos, el salmista aquí en el capítulo 141, versículo 5 dice: deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que los rechace, pero oro constantemente en contra de los perversos y de los que lo hacen. Entonces a veces cuando llega un justo a corregirte, no te gusta. Y lo miran como que si te hubieran dado una pescosada. Pero Dios permite a veces que venga justo y le den unas pescosadas a uno, para que uno se enderece. El salmista aquí decía: deja que me golpeen, porque eso es un remedio calmante. Algunas personas sacan de contexto la Biblia, porque hay de todo en la viña del Señor. Dicen: ya vio, pastor, entonces yo puedo venir y agarrar al que ahí pasa y le doy una trompada para que se arregle. No, un momentito. Un momento. La Biblia dice que nuestras palabras pueden ser más fuertes que cualquier golpe. O sea, con una palabra con la que usted está corrigiendo a una gente, es como si le diera una galleta sin mano a una gente. ¿Me estoy dando a entender? Para que no salga ahora a dar pescosa en el nombre del Señor Jesucristo por ahí. Porque se va a encontrar uno más guapo que usted, que le va a devolver de allá para acá y lo va a dejar atendido. ¿Me estoy dando a entender? Dios no va a usar la enfermedad para disciplinar a sus hijos. Siendo hijos, nosotros podemos enojar a Dios, pero Dios no va a usar la enfermedad para corregir a sus hijos. La Biblia dice que ciertamente Él sufrió todas nuestras rebeliones y que Él sufrió todas nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que el deseo del Señor es darnos sanidad. Él no nos va a enfermar para corregirnos. Eso es como que usted me dijera: te estás portando mal, y le dijera a su hijo: no te preocupes, yo te voy a enfermar a ti. Te voy a dar ahora un plato de chicharrón con leche y con
cosa para que te dé una diarrea que te vaya por ahí mismo. Usted no va a querer enfermar a sus hijos, ¿verdad que no? Nadie quiere hacer eso. Dios no hace eso, hermano. Dios no utiliza la enfermedad para corregir a sus hijos. Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos desobedientes. Quiere decir que Dios deja ir su ira sobre hijos que le desobedecen. Es fuerte eso. Pero ahí hay una advertencia. Si usted lee el capítulo 3, dice el verso 1: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Poned vuestra mirada en las cosas eternas. Y luego, en el versículo 5 está diciendo: hagan morir, no sigan alimentando eso. Hijos, no sigan fornicando. Hijos, no sigan con pasiones desordenadas. Hijos, no sigan con impurezas. Hijos, no sigan con malos deseos. Hijos, cuidado con la avaricia, no sigan con eso. Porque si seguimos con eso, desatamos la ira de Dios sobre nosotros. En otras palabras, nos convertimos en enemigos de Dios. Isaías 24, 1 y 2 y 5 dice de la siguiente manera: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces Dios va a dejar venir su ira sobre gente que va a hacer esas tres cosas que dice ahí al final: falsearon las leyes, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Miremos que dice Santiago 1:21: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Isaías 53, versos 4 y 5: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Así que el Señor ha provisto de remedio para rescatar a la humanidad y para corregir a sus hijos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Concluyamos. Jehová Maqué golpeará y herirá a sus enemigos. Dios va a disciplinar a todos sus hijos, pero si nos rebelamos y desobedecemos, seremos golpeados por Jehová Maqué. Y una pregunta: ¿nos acogeremos a su gracia y perdón o sufriremos su castigo? En usted está la decisión. Tú decides: o te acoges al perdón y a la misericordia de Dios, a su gracia, o sigues igual, ignoras a Dios
y deja que la perversidad llene tu corazón. Pero ten pendiente que Jehová Maqué tiene su mirada sobre toda la tierra. Padre, muchas gracias por tu palabra, por el privilegio que me has dado para predicarla en ese día, por el privilegio que me concedes de poder estar delante de ti, Señor, al igual que a mis hermanos. Y hoy podemos decir que estamos delante de ti por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. Te pedimos que nos perdones cualquier cosa que hayamos hecho para ofenderte y cualquier cosa que hayamos hecho enfocado, Señor, a quebrantar tu ley. Cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, para traspasar tus mandamientos, Señor. Te pedimos que en este momento sea tu Espíritu quien nos convenza y nos ayude a cambiar esa actitud. Que nos acojamos a tu gracia, a tu misericordia, a tu favor, a tu perdón. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad linda y preciosa. Y te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos los hombres, mujeres, no importa la edad cronológica que tengamos, procedamos al arrepentimiento para darnos salvación y vida eterna. Yo te pido en este momento que tú toques cada corazón en este lugar, tanto de los que hasta este día son simples criaturas, pero que tienen la oportunidad de dejar de ser simples criaturas para venir a ser hijos tuyos, como de aquellos que ya somos hijos, para que permanezcamos rectamente delante de ti, caminemos en integridad, seamos librados de la ira venidera que vendrá. Gracias, Señor, por esta oportunidad linda y hermosa. A ti toda la gloria y toda la honra. Fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha recibido la salvación y la vida eterna que Jesucristo vino a darle, necesitas confesar a Jesús como tu Salvador personal. Déjame decirte, la Biblia declara que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que todo aquel que quiere ser salvo necesita primero creer que Jesús vino a esta tierra y entregó su vida en una cruz, derramó su sangre para borrar todos sus pecados. Y después de creerlo en su corazón, debes de confesarlo con tus labios. Si hay alguien en este lugar que hoy quiere confesar a Jesús, nunca antes lo había hecho, o si antes lo había hecho y se había apartado del Señor, tiene una oportunidad linda para reconciliarse con Dios en este día. Si alguien lo está haciendo a través de internet, por favor no olvides comunicarte con nosotros, déjanoslo saber, escríbenos a nuestra dirección del correo electrónico y nosotros estaremos comunicándonos contigo, indicándote la iglesia donde debes de ir, indicándote los pasos que debes de dar e indicándote y orando por ti para que Dios te bendiga y permanezcas firme en Cristo Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa